Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Raúl Moreno, me acompañan Robert Moreno y Flavio Ruz, todos estudiantes de técnico en electricidad y electrónica de la sede allá en Rancagua. El video que verán a continuación se titula Centrales Eléctricas y va dirigido a don Hugo Reyes, profesor de la asignatura Taller de Inducción a la Industria Eléctrica. Una central eléctrica nuclear es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de la energía térmica producida mediante reacciones de fisión en la vasija de un reactor nuclear. Como pudimos observar, el principio de funcionamiento de una central eléctrica nuclear es análogo al de una central térmica convencional, ya sea de carbón, petróleo o gas, y consiste básicamente en transformar la energía térmica liberada por un combustible en energía mecánica y esta energía eléctrica. El calor producido en el reactor de la central calienta agua hasta generar vapor a alta presión y temperatura. Posteriormente, este vapor hacia una turbina acoplada a un generador eléctrico que transforma la energía mecánica del giro de la turbina en energía eléctrica. En la presente imagen podemos observar las principales partes o componentes de una central eléctrica nuclear. El componente principal de una central es el reactor, que es la instalación donde se aloja el combustible nuclear. Además de este, algunos de sus otros componentes principales son combustible, materia en el que tienen lugar las reacciones de fisión. Normalmente se emplea dióxido de uranio enriquecido. Vasija del reactor, vasija de acero en la que se aloja el reactor nuclear, que como mencioné anteriormente es el componente principal de la central nuclear en la que se produce la reacción de fisión en cadena. Generador de vapor, son intercambiadores de calor en los que el agua de refrigeración del circuito primario cede su energía al agua del circuito secundario, transformándose esta en vapor de agua. Barras de control, son los elementos de control del reactor y actúan como absorbentes de neutrones. Permiten controlar en todo momento la población de neutrones y mantener estable el reactor, así como también realizar su parada cuando sea necesario. Edificio de contención. Evita que las radiaciones y los neutrones del reactor se escapen al exterior. Por lo general, se construyen de hormigón, acero o plomo. Fuente de agua fría. Agua que se toma de un río, un embalse o del mar y que se utiliza para licuar el vapor de agua en el condensador. Puede ser devuelto directamente al origen, si es de ciclo abierto, o puede utilizarse a través de la torre de refrigeración, si es de ciclo cerrado. Torre de refrigeración. Instalación que permite cerrar la atmósfera, actúa como foco frío. Se utiliza para enfriar el agua que circula por el condensador, formando parte del circuito auxiliar de refrigeración de la central. Condensador. Intercambiador de calor formado por un conjunto de tubos por los que circula agua de refrigeración. El vapor de agua que entra en condensador procedente de la turbina se licúa pasando a fase líquida. Esta conversión produce un vacío que mejora el rendimiento de la turbina. Turbina. Instalación en la que llega el vapor de agua proveniente de los generadores de vapor, cuya energía se transforma a través de los alaves en energía mecánica de rotación. Alternador. Equipo que produce la electricidad al convertir energía mecánica de rotación de la turbina en energía eléctrica de media tensión y alta intensidad. Transformador. Equipo que eleva la tensión de electricidad producida en el alternador para minimizar las pérdidas en su transporte hasta el punto de consumo. Impacto ambiental. Todas las fuentes energéticas tienen una repercusión medioambiental en algún momento de su ciclo de vida. Hoy por hoy, la única fuente disponible a gran escala que no emiten gases de efecto invernadero en su operación son las energías renovables y la energía nuclear.
Según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la energía nuclear es una tecnología que en su operación no produce emisiones de CO2 y que en su ciclo completo de vida tiene unas emisiones medidas, similares a la energía eólica e inferiores a las de otras tecnologías renovables y juega además un papel importante en la mayor parte de las sendas que limitan el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Sin embargo, la energía nuclear tiene al menos 4 flujos de desechos que pueden dañar el medio ambiente. Primero, ella crea combustible nuclear gastado en el sitio del reactor, incluyendo desechos de plutonio. 2. Ella produce relaves en los molinos y minas de uranio. 3. Durante la operación, liberan rutinariamente pequeña cantidad de isótopos radioactivos. 4. Durante los accidentes, pueden escaparse grandes cantidades de materiales radioactivos peligrosos. Factibilidad. En Chile ya se produce energía nuclear. En la región metropolitana existen 2 reactores nucleares a cargo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Estas son las centrales de La Reina y la de Lo Aguirre. Un informe publicado por esta organización establece que la alta actividad sísmica en Chile es tal vez el factor de riesgo más importante a la hora de analizar una opción nuclear, pero las instalaciones nucleares están diseñadas para que los terremotos y otros eventos externos no pongan en peligro la seguridad de la planta. Se estima que en todo el mundo el 20% de los reactores nucleares están operando en áreas de actividad sísmica significativa. Además, Luis Frangini, director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, afirma que los reactores chilenos cuentan con todas las medidas de seguridad necesarias para soportar los sismos de gran intensidad y define estas medidas como un sistema de parada por movimiento de suelo. Por su parte, Julio Vergara sostiene que hacer planta nuclear en Chile es técnicamente factible, económicamente posible y seguro en aquellos diseños que consideren esa variable. Y al ser consultado acerca de la fuente de combustible, sostiene que en este caso sería el uranio 233, que se hace irradiando torio 232. Sin embargo, el Ministerio de Energía decretó que la energía nuclear no es prioridad, ya que Chile tiene una amplia riqueza de energía solar, eólica y otras renovables, a las que se produce en un bajo costo y gracias a esto se puede abastecer a la población con precios bajos en las energías disponibles. Central térmica, a gas. Llamadas centrales clásicas o de ciclo convencional. Son las centrales térmicas que emplean la combustión del carbón, petróleo o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las centrales más económicas, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, aún a pesar de que están siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental. Pueden ser de conjunto de motores a gas, ciclo abierto o ciclo combinado. Funcionamiento. Estas centrales termoeléctricas utilizan como fuente de energía el calor que proviene de los combustibles fósiles, en este caso el gas natural. El combustible se quema en una caldera generando una energía calorífica que se utiliza para producir vapor a partir del agua que circula por una serie de conductos. Este vapor de agua es el que acciona las palas de la turbina de vapor y convierte así la energía calorífica en energía mecánica, la cual dará lugar a continuación a la generación de energía eléctrica en el alternador. Parte de una central térmica a gas. El circuito de refrigeración. Utiliza agua de mar o río para la condensación de vapor de cada generador. Generadores de vapor. El combustible se conduce hacia los quemadores y allí se produce la combustión, por lo que será necesaria una chispa y oxígeno. Mediante unos ventiladores introduce oxígeno precalentado a la caldera de forma que el aire con una temperatura mucho más elevada permite obtener más calor y aumentar así el rendimiento de la combustión. Turbina. La energía contenida en el vapor que se encuentra a alta temperatura y presión. Cuando se expansiona la turbina, se transforma en energía mecánica que ejercerá la fuerza motriz de rotación de un eje que moverá y hará girar el alternador. Alternador. El alternador convierte la energía mecánica producida en la turbina en energía eléctrica, energía que posteriormente se vierte en la red. Sala de control. El sistema de supervisión y control de cada bloque es un sistema integrado. Todos los parámetros de caldera, turbina y alternador están relacionados entre sí y se controlan desde este solo punto. Además,
De los controles del proceso de producción de energía eléctrica, existe también en este una sala de elementos de medida y seguimiento de los parámetros medioambientales. Este sistema contempla toda la regularización, enclave, alarmas y protecciones tanto en el circuito térmico como en el eléctrico. Impacto ambiental. La emisión de residuos a la atmósfera y los propios procesos de combustión que se producen en las centrales térmicas convencionales, en este caso a gas, tiene una incidencia importante sobre el medio ambiente, debido a que son fuentes de emisiones atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área local o regional. En caso del gas natural, por cada átomo de carbono hay 4 de hidrógeno, que también produce energía al combinarse con oxígeno para convertirse en agua, por lo que contaminan menos por cada unidad de energía que producen, comparada por ejemplo con las de carbón o petróleo. Y la emisión de gases perjudiciales procedentes de la combustión de impurezas, como los óxidos de azufre, es mucho menor. Factibilidad. Como lo mencioné anteriormente, son consideradas centrales más económicas, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vía de desarrollo. Las centrales de ciclo combinado a gas natural son mucho más eficientes, alcanzando hasta el 50% más que una termoeléctrica convencional, aumentando la energía eléctrica generada y con esto las ganancias, consumiendo la misma cantidad de combustible y rebajando las emisiones citadas en la tabla anterior en un 20%, quedando así en 0.54 kilogramos de CO2 por kilowatt hora producido. Central térmica a carbón. Las centrales eléctricas de carbono, también conocidas como centrales térmicas de carbono, son instalaciones que queman carbono para producir vapor con el fin de generar electricidad. Estas centrales proporcionan aproximadamente el 40% de la electricidad mundial, pero causan cientos de miles de muertes tempranas cada año, principalmente por la contaminación atmosférica. Funcionamiento. El carbón se pulveriza en un polvo fino mediante un molnillo grande. Allí se garantiza la combustión casi completa del carbón para maximizar el calor desprendido y minimizar los contaminantes. El carbón pulverizado se introduce en una caldera, donde se produce combustión y el carbón proporciona calor a la central eléctrica. Este calor se transfiere a las tuberías que contienen agua de alta presión, que hierve hasta convertirse en vapor. A continuación, el vapor pasa por una turbina que gira a gran velocidad y hace girar un generador, produciendo electricidad. Posteriormente, se envía a los transformadores para aumentar su voltaje. Después de esto, la electricidad puede ser entonces introducida a la red eléctrica para ser utilizada por la sociedad. Parte de una central térmica a carbón. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, consta de muchas partes o componentes. Algunos de ellos serían, por ejemplo, la torre de refrigeración, transformador, generador eléctrico, los diferentes tipos de turbina, válvula de control de gases, cinta transportadora de carbono, pulverizador de carbono, ventilador de tiro forzado, ventilador de tiro inducido, toma de aire de combustión, chimenea de emisión, todos componentes fundamentales para poder operar con éxito esta central térmica a carbón. Impacto ambiental. El carbón se compone de carbono e impurezas. Casi todo el carbono que se quema se convierte en dióxido de carbono. También puede convertirse en monóxido de carbono si la combustión es pobre en oxígeno. Además, son fuentes de emisión de partículas y óxidos de azufre que contaminan en gran medida a la atmósfera. La central eléctrica de carbón emite más de 10 gigatoneladas de dióxido de carbono por año, casi una quinta parte de las emisiones totales, por lo que son la mayor fuente de gases de efecto invernadero que contribuyen en una medida todavía especificada al calentamiento global. Actualmente están siendo retiradas en Europa y América, mientras todavía se están construyendo en Asia, en su mayoría financiadas por China. Factibilidad. De las centrales eléctricas convencionales, gas, petróleo y carbón, esta última es de las centrales más económicas de construir.
debido a la simplicidad de su construcción y a la energía generada de forma masiva, a pesar de que estén siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental. Estas centrales proporcionan aproximadamente el 40% de la electricidad mundial. Países como Sudáfrica, por ejemplo, utilizan carbón para el 94% de su electricidad, y China e India utilizan carbón para el 70-75% de su necesidad de electricidad. El uso del carbón proporciona acceso a la electricidad a aquellos que antes no la tenían, lo que ayuda a aumentar la calidad de vida y a reducir la pobreza en estas regiones, pero produce grandes cantidades de diferentes contaminantes que reducen la calidad del aire y contribuyen al cambio climático. Una central eólica es una instalación donde se aprovecha la energía cinética del viento para generar energía eléctrica. Estos parques eólicos pueden ser situados en tierra o en mar. En cuanto a sus partes, destaca la góndola, destaca las palas del rotor, el multiplicador o caja de cambios, el generador eléctrico, controlador electrónico. Tendríamos también la torre, mecanismos de orientación, anemómetros y veleta. En cuanto a su funcionamiento, podemos destacar que el viento mueve las palas del aerogenerador. Esto hace que se mueva el rotor y convierte esta energía cinética del viento en mecánica. Pasa a la caja multiplicadora que aumenta la velocidad de giro de la energía hasta los 1500 RPM. El generador recibe esta energía y la convierte en energía eléctrica. De ahí se traslada por la torre, luego a la subestación y por último a la red eléctrica. En cuanto al impacto ambiental, pudiésemos destacar los siguientes aspectos negativos. Tenemos contaminación visual, contaminación lumínica, cambio drástico en el equilibrio ecológico, contaminación acústica y peligro para ciertas aves y mamíferos nocturnos. En cuanto a la factibilidad, podemos resumir que se debe evaluar su viabilidad desde el punto de vista económico, técnico, legal e ambiental. Es crucial considerar todos estos factores antes de implementar un proyecto eólico. En Chile, por ejemplo, como normativa legal podemos destacar la ley 2936 que se encarga de regular este tipo de sistemas energéticos. En cuanto a una central eléctrica solar, pudiésemos destacar que es una instalación que permite la conversión de la radiación solar compuesta por luz, calor y radiación ultravioleta en energía eléctrica apta para el suministro de hogares e industrias. En cuanto a los tipos, se destacan las centrales solares fotovoltaicas y las centrales solares térmicas. En cuanto al funcionamiento, podemos destacar que una central solar térmica concentra la radiación solar para calentar un flujo con propiedades termoconductoras y eleva su temperatura hasta que se convierta en vapor. Después, este es conducido hasta una turbina. Aquí la energía térmica se convierte en energía mecánica que se transmite a un generador donde tiene lugar su transformación final en energía eléctrica. Una vez completado el ciclo termodinámico, el vapor se reconduce a un condensador donde recupera su estado líquido y el proceso se repite de nuevo. En cuanto a la central solar fotovoltaica, podemos destacar que su funcionamiento se basa en que los fotones o energía luminosa de los rayos del sol. Las placas solares son fabricadas de silicio, placas solares monocristalinas o policristalinas u otros materiales con propiedades fotovoltaicas. Debido a esto, cuando los rayos del sol inciden sobre ellas de forma directa, los electrones contenidos en las capas más externas de las células fotovoltaicas absorben la radiación y generan energía eléctrica de corriente continua. A su vez, las placas solares están conectadas en paralelo, formando cadenas acopladas a un inversor de corriente, donde la corriente continua procedente de las células fotovoltaicas se transforma en energía alterna. Después la electricidad se dirige a un transformador en el que se adapta su tensión e intensidad para que pueda ser transportada a través de las líneas de red eléctrica hasta los centros de consumo. En cuanto a partes y componentes, pudiésemos destacar que la central fotovoltaica tiene módulos fotovoltaicos, estructuras, cable solar, inversores, centro de transformación y baterías. La central solar térmica contiene un colector solar, depósito o tanque de almacenamiento, intercambiador solar de calor, sistema de control, turbina, transformador y red eléctrica.
eléctrica. En cuanto al impacto ambiental, podemos nosotros destacar que el incremento de la utilización de la energía solar tiene una repercusión positiva en el medio natural, ya que aporta una importante ventaja en la lucha contra el cambio climático, generando un positivo y notable impacto ambiental gracias a varios aspectos claves. En cuanto a la factibilidad, pudiésemos destacar, ¿sí?, que implica evaluar su viabilidad desde el punto de vista técnico, económico, legal y mental, y pudiésemos decir que Chile posee una gran factibilidad de poder emplear este tipo de sistemas energéticos, en especial en Atacama, porque posee altos niveles de radiación solar. En cuanto a la central eléctrica mareomotriz, pudiésemos nosotros destacar que es un sistema que aprovecha el movimiento de las partículas del agua, de los océanos, tanto del desplazamiento vertical, mareas, como el desplazamiento horizontal, corrientes de la marea, para generar electricidad debido al proceso gravitatorio del Sol y la Luna. En cuanto a los tipos, podemos destacar el que se llama presa de marea, generador de corriente de marea con tecnologías híbridas. Con respecto a su funcionamiento, podemos decir, ¿sí?, que las tecnologías de amplitud de marea, también llamada presa de marea, captan la energía potencial que existe entre el desnivel que se produce en el agua de una marea entre pleamar y bajamar. Posteriormente, cuando la marea baja, se aprovecha el desnivel de altura para abrir las compuertas del embalse y canalizar el agua que baja por unas turbinas, las cuales accionan los generadores para generar la energía eléctrica. Es necesario que el desnivel de las mareas sea superior a los 5 metros para que funcione todo correctamente. En cuanto al generador de corrientes de marea, pueden tener una turbina vertical, horizontal o dentro de conductos cerrados. Se aprovecha en este sentido la energía cinética del movimiento de las corrientes dentro del mar. El generador de corriente capta el agua que se mueve dentro del mar, es decir, la corriente marina, para hacer girar las palas de las turbinas que funcionan como si fuese un torniquete gigante, que están sumergidos para producir electricidad. Y la finalmente mencionada con tecnología híbrida es combinación de las dos tecnologías anteriormente explicadas. En cuanto a las partes, destaca, en el caso de las presas de marea, destacan que es necesario un bombardeo de la marea en sí, que retiene el agua durante la marea alta, la compuerta que deja pasar el agua, la turbina y el generador. En cuanto al generador de corriente de marea, se necesita energía cinética del agua en movimiento constante, las turbinas mareomotrices y el generador. En cuanto al impacto ambiental, podemos resumir que es un tipo de energía limpia que no tiene impacto sobre el cambio climático al no emitir gases de efectos invernaderos en la atmósfera. Y finalmente, este tipo de tecnología requiere tener lugares específicos para poderse construir, porque requiere de alta marea, también requiere un estudio del impacto ambiental, normas legales regulatorias, la factibilidad técnica y la viabilidad económica. También se destaca que en este sentido este es un tipo de tecnología que aún se sigue investigando y desarrollando en todo el mundo. En términos generales, el esquema de una central incluye una presa o una traviesa que intercepta el curso de agua creando un embalse que puede ser un embalse o una reserva. A través de obras de aducción, canales y túneles de desvío, el agua es conducida por tuberías forzadas desde la presa hasta las turbinas hidráulicas, que giran para generar energía mecánica, la cual es convertida en energía eléctrica por el generador eléctrico rotativo. El agua acciona en las turbinas generando energía mecánica y sale al exterior, terminando en un canal de descarga a través de la cual se devuelve al cauce. Directamente conectado a la turbina se encuentra el generador eléctrico rotativo, también conocido como alternador, que convierte la energía mecánica recibida de la turbina en energía eléctrica. La electricidad así obtenida debe transformarse para poder ser transmitida a grandes distancias. Antes de introducirse en líneas de transmisión, la electricidad pasa por un transformador que disminuye la intensidad de la corriente producida por el generador eléctrico rotativo, pero aumenta su tensión, es decir, baja la corriente y aumenta el voltaje. Una vez que llega al lugar de uso, antes de ser utilizada, la energía
vuelve a pasar por un transformador que esta vez eleva la intensidad de la corriente y baja el voltaje para que sea apta para uso industrial, comercial y doméstico. Las partes principales de una central hidroeléctrica de paso serán el embalse, que es el lugar donde se almacena el agua para mantener un cierto nivel de caudal. Casa de máquinas es donde se encuentran los equipos de electrógeno para la producción de energía eléctrica, los cuales serían turbinas, generadores y los equipos de control. Tubería forzada es la unión entre la cámara de carga con la turbina. Además debe estar preparada para soportar grandes presiones. Turbina hidráulica funciona gracias al agua a presión que genera el movimiento necesario para la producción de energía. Cámara de carga es el encargado de enlazar el canal de derivación con la tubería forzada. También cumple la función de expulsar el exceso de agua. La construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada puede tener varios impactos ambientales, aunque en comparación con otras formas de generación de energía, como la quema de combustibles fósiles, los impactos suelen ser menores. Algunos de los impactos ambientales más comunes son los siguientes: alteración del hábitat acuático. La construcción de presa y la canalización del agua puede alterar el hábitat natural de los peces, vertebrados y otros organismos acuáticos. Esto puede afectar en la migración de peces, la calidad del agua y la biodiversidad en el río. Cambios en el régimen hidrológico. La regulación del flujo de agua puede cambiar el régimen hidrológico natural del río, afectando la erosión de las orillas, la sedimentación y la distribución de nutrientes en el ecosistema acuático aguas abajo de la presa. Impacto de la fauna terrestre. La inundación de áreas para la construcción del embalse puede resultar en la pérdida de hábitat para la fauna terrestre, incluyendo mamíferos, aves y reptiles. También puede haber impactos en la vegetación de las áreas inundadas. Emisión de gases de efecto invernadero. Aunque las centrales hidroeléctricas no emiten directamente dióxido de carbono, durante la generación de energía, la descomposición de materia orgánica en embalses puede generar gases de efecto invernadero, como metano y dióxido de carbono, contribuyendo al cambio climático. Riesgo de accidentes. Aunque es poco común, los accidentes en centrales hidroeléctricas, como rupturas de presas o fallos en la infraestructura, pueden tener graves consecuencias ambientales, incluyendo inundaciones y contaminación del agua. La factibilidad de una central hidroeléctrica de pasada depende de diversos factores, que incluyen aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales. Aquí hay algunos puntos clave que influyen en la factibilidad de este tipo de proyectos. Recursos hidroeléctricos disponibles. Se necesitan estudios hidrológicos detallados para evaluar la cantidad y la variabilidad del recurso hídrico a lo largo del año. Topografía y condiciones geológicas. La topografía del área y las condiciones geológicas del sitio de construcción pueden influir en el diseño y en los costos de la infraestructura hidroeléctrica. Sitios con relieve pronunciados y rocas estables suelen ser más adecuados para este tipo de centrales. Impacto ambiental y social. Se deben realizar evaluaciones ambientales y sociales para identificar y mitigar los posibles impactos negativos del proyecto, como la alteración de hábitats acuáticos y terrestres, la reubicación de comunidades locales y la pérdida de biodiversidad. Rentabilidad económica. Se realizan estudios de viabilidad económica para evaluar la inversión requerida, los costos operativos y la potencial retorno financiero a lo largo del tiempo. Marco regulatorio y permisos. La factibilidad también depende del marco regulatorio y de los procesos de obtención de permisos necesarios para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas. Esto puede incluir licencias ambientales, concesiones de agua y autorizaciones para la conexión a la red eléctrica. En una central hidroeléctrica de embalse, el agua de uno o varios arroyos se acumula en un embalse, natural o artificial, y luego fluye río abajo, para accionar las turbinas y finalmente volver al río. Por tanto, en este tipo de central la producción de electricidad y el agua disponible pueden controlarse tanto en términos de caudal como de cantidad. Una central de embalse es una instalación hidroeléctrica que utiliza un embalse para almacenar agua y generar energía hidroeléctrica. Las partes principales de una central de embalse incluyen cabina de máquinas,
En este se encuentran las máquinas responsables de la generación de energía. Presa, barrera que se usa para detener el cauce del río. Vertederos, compuerta que controla el paso del agua. Turbinas hidráulicas, funciona gracias al agua a presión que logra el movimiento necesario para la producción de energía. Estas son las partes principales de una central de embalse, aunque la configuración exacta puede variar dependiendo del diseño y el tamaño específicos de la instalación. Si bien las centrales de embalse tienen varios beneficios en términos de producción de energía limpia y renovable, también pueden tener impactos ambientales significativos. Algunos de estos impactos incluyen alteración del hábitat acuático, cambios en el régimen hidrológico, impactos en la fauna terrestre, emisión de gases de efecto invernadero, riesgos de accidentes. Si bien son idénticos a la central de pasada, es importante tener en cuenta estos impactos ambientales al planificar, diseñar y operar centrales de embalse, y adoptar una medida de mitigación y compensación para minimizar los efectos negativos en el medio ambiente y las comunidades locales. La factibilidad de una central hidroeléctrica de embalse depende de varios factores, que incluyen aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. Algunos de los elementos que se consideran al evaluar la factibilidad de una central hidroeléctrica de embalse son los siguientes. Recursos hidrográficos. La disponibilidad y confiabilidad del recurso hídrico en la región donde se planea construir la central es fundamental. Se deben realizar estudios hidrológicos detallados para evaluar el caudal del río y la capacidad de almacenamiento del embalse. Potencial energético. Se debe calcular el potencial energético del proyecto considerando la altura de la caída de agua y la caudal disponible. Esto determinará la capacidad de generación de energía de la central hidroeléctrica. Viabilidad técnica. Se debe realizar estudios de ingeniería para evaluar la factibilidad técnica de la construcción de la presa, la central hidroeléctrica y las infraestructuras asociadas. Esto incluye la selección de la ubicación adecuada, el diseño de la presa y las turbinas, y la evaluación de la instabilidad geotécnica del terreno. Evaluación económica. Se deben realizar análisis económicos detallados para determinar la viabilidad financiera del proyecto. Esto incluye estimar los costos de construcción, operación y mantenimiento, así como los ingresos esperados por la venta de energía eléctrica. Se deben considerar también los posibles subsidios, incentivos fiscales y tarifas de energía. Impacto ambiental y social. Se deben realizar evaluaciones de impacto ambiental y social para identificar y mitigar los posibles impactos negativos del proyecto en el medio ambiente, las comunidades locales y los grupos indígenas. Esto puede incluir la pérdida de hábitats naturales, la reubicación de comunidades y la gestión de residuos y aguas residuales. Marco regulatorio. Se debe analizar el marco legal y regulatorio relacionado con el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, incluyendo permisos ambientales, concesiones de agua y licencias de generación eléctrica.